Estamos en comunicación con el psicólogo Hernán Lago porque vamos a hablar de la Mesa Local Intersectorial Puan para el abordaje de violencias por razones de género en el distrito de Puan. Y vamos a hablar un poco de lo que es la hoja de ruta, porque el viernes pasado estuvieron reunidos en Darregueira. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Coco. Gracias por la comunicación y por el espacio. Hernán, contanos un poco de qué trata esta mesa local y qué es la hoja de ruta. Bien. Bueno, a ver, la mesa local intersectorial, lo que se realizó este año fue un relanzamiento, podríamos decir. Se crean a partir del establecimiento de, bueno, en principio la ley 12.569, que es la ley de protección a la violencia familiar, y después a través del decreto reglamentario de dicha ley, surgen allí las mesas interprovinciales y a partir de las mesas interprovinciales las mesas locales intersectoriales. Que lo interesante que tienen es que son mesas que reúnen los distintos sectores que trabajan en relación a la prevención sobre violencia de género y también las distintas instituciones, ¿no? O sea, que tiene transversalidad y que persiguen un abordaje integral de la violencia. En la mesa, en realidad, particularmente en el distrito de Puan, estuvo funcionando durante varios años con distintos sectores, distintas instituciones. Después estuvo un tiempo parada, ¿sí? Que bueno, no se continuó. Y el año pasado se realiza una nueva reunión, en principio movilizada por algunos actores que habían participado antes en la mesa, y se establece allí nuevamente un vínculo con el Ministerio de Mujeres y Diversidades y con la Dirección de Mesas Locales Provinciales. Y a partir de ahí, bueno, se conforma nuevamente un grupo con distintos actores, distintos integrantes de instituciones y también de organizaciones de la sociedad civil. Y a partir de allí, bueno, retomamos las reuniones y nos empezamos a plantear algunos objetivos que tenían que ver con no necesariamente comenzar de cero, pero sí empezar a hacer diagnóstico de qué situación estábamos, ¿no? En el distrito, digamos. Ajá. A partir de eso, empezamos a juntarnos por lo menos una vez al mes. La última reunión fue, sí, como vos decías, en Darregueira. Así que, bueno, en líneas generales, la mesa surge a partir de la ley de protección de violencia como una herramienta más para el abordaje y la prevención de las violencias por razones de género. O sea, esto trabajaría como un sistema, no es que trabajan caso por caso, sino cómo abordar en realidad toda la situación del distrito. Claro, exactamente. Está muy bien esto que decís. La mesa no persigue eso, ¿no? No, el abordaje como caso por caso o el trabajo en territorio, digamos, o campo, lo van a hacer, cada institución lo hace desde digamos, en el circuito de la violencia de género, bueno, cada uno de los actores tiene una función, ¿no? Particular. La mesa lo que hace es reúne a todos esos actores y lo que hace principalmente, lo interesante de tener una mesa a nivel local, es que podemos establecer un diagnóstico que nos permita ver en qué condición estamos en algunos aspectos propios de nuestra región, que no es lo mismo trabajar localmente aquí en Puan que trabajar quizá en el Gran Buenos Aires o en otro lugar de la provincia. Entonces, lo que intenta la mesa movilizar sí es una condición de ciertas políticas públicas, lógicamente, y de generar acciones, ¿sí? Y de acompañar además acciones. Eso a mí me parece muy interesante de la mesa porque, digamos, como tiene esa transversalidad, bueno, reúne actores que pueden venir de distintos sectores políticos a veces, de distintas instituciones. Entonces, lo que pretende la mesa es acompañar algunos procesos que quizá
no sé, hay determinadas áreas que puede ser dificultoso llegar a determinados lugares. Bueno, la mesa quizá puede generar una acción que llegue a algún lugar, ¿no? Donde quizás las áreas municipales puede ser que no lleguen, que no tengan los recursos, porque eso sucede, o que algún efector también provincial pueda encontrarse también un poco como limitado, ¿no? Entonces, la mesa lo que puede hacer es, a través de ese diagnóstico, bueno, poder enfocar algún trabajo que no es un trabajo de caso por caso, como decías, sino más bien bajar material, acercar material, elaborar algún documento. En este caso vos citabas lo de la hoja de ruta, que en realidad es un documento muy sencillo, pero que gráficamente le permite a una persona encontrarse con alguna, como, bueno, a ver, si sufrís violencia de género, ¿a dónde acudir? ¿No? ¿Cuál es el circuito al cual hay que acudir? La hoja de ruta se acompaña de otros aspectos que, por ejemplo, a futuro estamos desarrollando lo que se denomina recursero comunitario, que es la accesibilidad también de las personas a los números de teléfonos que puede llamar, cuáles son los teléfonos de contacto de algunos efectores, tanto municipales como provinciales. Entonces ese recursero es darle acceso también a esa información. Y después generar territorialidad, ¿no? O trabajar también en territorio, en lugares a donde es bastante difícil por ahí acceder, y bueno, y tener una llegada. Por ejemplo, las cuestiones de la ruralidad en nuestra región es un tema muy importante, que quizás en otros lugares no sucede. Bueno, Claro. allí también la mesa puede ser vehículo para que, no sé, una información llegue a un lugar más alejado de lo urbano, ¿no? Claro, para entenderlo, para los que estamos escuchando por primera vez esta información, Ujú. Hernán, cuando hablamos de hoja de ruta es lo que debería, o los pasos que debería dar un profesional cuando recibe, ¿no?, una alerta o una llamada de un pedido de ayuda. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? No, a ver, en realidad es de acceso a toda la comunidad, eso es lo interesante. En realidad la hoja de ruta, hacia los profesionales, digamos que intervenimos en todo lo que es violencia de género, lo que tenemos nosotros es lo que llamamos un recursero interno, ¿sí? Que es, nosotros tenemos toda la información en ese recursero interno de los cuáles son algunas vías de comunicación para algunos lugares. Esta hoja de ruta no es tanto para el profesional, que generalmente sabe más o menos cuál es el circuito o a dónde debe acudir, sino más bien para la comunidad. Para una persona que se Ok, encuentra en una situación de violencia de género, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tiene a mano como para poder disponer? Eh, pero, tomando esto que decís, también es cierto que quizá una persona que está no sé, en una escuela rural puede ujú, también servirse de esa hoja de ruta, porque le puede servir claro. para poder orientar a otra persona, porque son las personas con las que se encuentran a veces con estas situaciones, ¿no? La violencia no se hace tan visible, la violencia de género menos aún, ¿no? Después, lógicamente, la visibilidad surge a partir de que ya la situación está dada, o nos encontramos, o escuchamos un caso particularmente, o llega la denuncia, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones previas que quizá se van identificando en otros lugares. Y, por ejemplo, para una docente que está en una escuela rural, bueno, tener a mano una hoja de ruta es importante para saber cómo orienta a una persona a llegar a un lugar, a dónde tiene que dirigirse y demás. Así que también es importante para quien tiene una función, ¿no? Una función pública, digo. Hernán, vos me decías recién, me hablabas de diagnósticos, me hablabas de políticas públicas, de acciones, de actores. ¿Cuál es el diagnóstico que se ve cuando se reúne una mesa así? ¿Y qué diagnóstico hablan estos actores
que se reúnen con vos sobre el tema de violencia de género? Bien. Bueno, por lo general, lo que nos pasa es siempre la falta de recursos es un tema bastante común y bastante común a todas las instituciones, ¿no? A veces la falta de recursos humanos en algunos efectores, aparte de la falta de recursos materiales también, que lógicamente hoy son bastante escasos y siempre es un problema. Yo creo que igualmente lo importante es que el encuentro entre los distintos actores de la mesa posibilita un poco eso, movernos un poco de ese lugar que a veces nos invita mucho, que es la queja, ¿no? Y de empezar a ver no solamente lo que falta, sino aquello con lo que tenemos, ver qué podemos hacer, ¿no? Y eso es un lugar importante e interesante porque a veces hay una idea de que, viste, la mesa puede volverse ese lugar donde, che, no, pero lo que pasa es que uno no está haciendo esto o el otro. Entonces la mesa lo que pretende es que no se vuelva ese lugar de catarsis, sino de, bueno, a ver, ¿dónde hay quizá un punto crítico? En determinado lugar, bueno, ¿qué podemos hacer desde la mesa para impulsar algo que subsane un poco aquello que notamos que está faltando? Nosotros uno de los primeros diagnósticos que hicimos ahora, además de la elaboración de la hoja de ruta y estar elaborando el recursero comunitario, fue un diagnóstico, por ejemplo, con clubes. Porque lo que aparecía un poco, que trajeron también los integrantes de la mesa, fue que notaban que no había un trabajo en relación a la violencia de género. No había un trabajo, pero porque no todas las instituciones lo podían hacer, no por falta de deseo, de intención, sino a veces por falta de conocimiento de los materiales que hay o de los recursos que se cuentan. Un trabajo con las escuelas por ejemplo, de fútbol en materia de violencia de género. Entonces, lo primero que hicimos, además de tomar la inquietud, fue tratar de elaborar un diagnóstico. Entonces, algunos integrantes de la mesa se contactaron con distintas instituciones deportivas y de allí volcamos información, y a partir de eso la propuesta es, bueno, hacer una acción un poco más concreta, convocar a las personas que están trabajando en los clubes y ofrecerles el material que a veces está y que hay que hacer un poco ahí el recorrido para acercárselo simplemente y poder empezar a trabajar. Por ejemplo, ese es un diagnóstico. Otro diagnóstico que nosotros hemos visto es el tema de la ruralidad, que también es una inquietud de muchos integrantes de la mesa, porque somos un distrito muy amplio, ¿viste? Y en función de eso, a veces es difícil llegar a algunos lugares. Entonces, empezar a proponernos un trabajo con ruralidad también para nosotros es importante. Allí tenemos algo que no todas las mesas a veces participan, pero nosotros tenemos un integrante del INTA participando en la mesa, y es muy interesante porque son a veces la llegada a la ruralidad, lógicamente, ¿no? Y, por ejemplo, con educación también. Todas las escuelas rurales y las unidades sanitarias son puntos fundamentales para llegar a la ruralidad. Pero bueno, son diagnósticos que vamos haciendo de a poco y son objetivos que nos proponemos un poco a mediano plazo, podríamos decir. Bueno, es interesante esto que todo lo que contás, Hernán, pero me llama mucho la atención el tema de la ruralidad, más allá de, obviamente, del deporte también, porque lo que hablábamos al principio de la charla, a veces la información no llega justamente a la parte rural, ¿no? Porque justamente al ser un distrito grande, pero tener mucha ruralidad y pueblos chicos, entonces a veces hay cierta información que no sabe a dónde ir una víctima de violencia o cómo el que recibe la denuncia, en este caso decías, bueno, una docente rural, cómo manejarse, ¿no? Por ahí
lo que parece hoy bastante habitual, uno escucha también esto de que a veces no llegan los mensajes o no llega la información, y la verdad que es muy interesante todo esto que están planteando ustedes, ¿no? ¿Y qué tipo de actores se pueden sumar o se pueden acercar a la mesa local? Sí. Bueno, te cuento un poco los que por lo menos venimos participando. Que eso es algo también importante a destacar, porque lógicamente, viste, estas problemáticas a veces no es que generan una cuestión así de muy numerosa, ¿no? Es así. Pero bueno, venimos sosteniendo un número interesante. En principio estamos trabajando yo desde el juzgado de paz de Puan. Me enumeré primero, pero porque voy así por número por, no por nivel de importancia, sino porque es lo que más a mano tengo. Sí. La Fiscalía también integra la mesa. Educación también integra la mesa. El INTA integra la mesa. El Poder Legislativo, a través de Micaela Pontet, también integra la mesa, que es quien está coordinando conmigo. También ha participado el concejal Albornoz. ¿Quién más? Área de género, área de promoción social, servicio local, también del municipio, CPT también está integrando la mesa. La organización Fuegas de Dargueira, que es muy interesante porque es una organización de la sociedad civil. Ajá. Y salud mental y CPA. Creo que ahí más o menos estamos todos. Bueno, hay un número importante de actores. Hay un número importante, sí, que eso es lo más difícil a veces de sostener, pero a ver, porque ¿qué pasa? La mesa es un trabajo extra para todos, o sea, la verdad es esa, o sea, dentro del trabajo que tenemos día a día, aparece el trabajo de la mesa. Entonces, sostener esta estructura es como el gran desafío, y uno de los desafíos ha sido que en algún momento la mesa estuvo principalmente dentro como parte de un área del municipio. Y la verdad que es mucho trabajo también. Entonces, también que ahora las coordinaciones tienen que ir cambiando, entonces no queda como una obligación del área de género, que tiene otras obligaciones para ocuparse, que son Claro. un trabajo de campo y con las víctimas y con los abordajes que son complejos. Entonces, sumarle la mesa o llevar adelante es bastante difícil. Entonces, bueno, esto que salga de esa órbita y que se ponga en una órbita también de otras instituciones ha sido importante. ¿Quiénes pueden sumarse? Todos aquellos que intervengan de alguna manera en relación a violencia de género, ¿sí? Pero si en líneas generales, quizás lo que nosotros podríamos pensar que sí sería muy interesante sumar son algunas organizaciones que quizá también nosotros no conocemos de la sociedad civil que tengan también participación. Entonces, siempre está abierta la puerta. No es que puede venir, no sé, me encuentro interesado en la problemática de género, participo de la mesa, tiene que ser parte o de alguna organización o de alguna institución como para sumarse, sí, a la mesa intersectorial. Ujú. Por último, Hernán, y después, si querés agregar algo vos, te dejo. Hablabas hoy en el comienzo de la charla sobre el tema de políticas públicas. ¿Qué tipo de políticas públicas faltarían o creen ustedes en la charla cuando se juntan en la mesa en el distrito de Puan? Mirá, a ver, yo creo que en lo que es abordaje, las áreas hacen con lo que tienen lo que pueden. Y eso es un trabajo bastante complejo y es muy loable. Quizá lo que podemos pensar que sigue faltando es, cierta promoción y prevención
de la violencia. Y quizá también en el distrito lo que no contamos en este momento y que sería muy interesante plantear es alguna cuestión grupal en relación a las masculinidades. Que hay distritos que ya lo tienen, que lo vienen trabajando hace bastante tiempo, y nosotros todavía no lo tenemos. Pero bueno, que es un objetivo, yo creo que sería muy interesante que se plasme en algún momento desde distintas instituciones, que se pueda llevar a cabo, porque el abordaje de las masculinidades generalmente es el que luego posibilita que se genere un cambio también ahí de paradigma, ¿no? Entonces, trabajar con las víctimas es muy importante, es lo que generalmente podemos hacer y es lo que cada uno de nosotros generalmente hace, pero quizá un abordaje en relación a las masculinidades sigue siendo, a mí me parece un poco la deuda que tenemos, pero que bueno, que es una inquietud de todos los integrantes y que creo que en algún momento lo vamos a poder plasmar, que habrá instituciones o áreas que seguramente puedan tomar esa posta y llevarlo adelante. No es fácil, no es sencillo. Los distritos que lo han podido hacer les ha llevado tiempo también afianzarse en eso, pero creo que es un aspecto en el que tenemos que proponernos trabajar. Después la prevención siempre es, generalmente en estas problemáticas, la promoción y la prevención es lo más complejo. ¿Por qué? Porque nos implica trabajar sobre algo que nos lleva tiempo, que no es tan sencillo a veces de desarrollar y que bueno, que generalmente queda como en un segundo plano, porque lo que trabajamos generalmente es el abordaje, es generalmente la urgencia, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué tema planteaste, el tema de la masculinidad y en qué épocas complejas también nos encontramos, ¿no? Porque algo que decimos en el programa, cuando desde sectores que están más arriba, más allá del distrito de Puan, por ahí se dicen cosas que están en contra de esto, ¿no? A favor de, no sé si, de ese macho, ¿no? Que dice ciertas cuestiones. No te quiero meter en esto, Hernán, para no complicar la charla, pero digo, es un abordaje difícil. A eso voy. Sí, no, y que, a ver, que a todos nos puede seguir costando, pero es algo con lo que tenemos que encontrarnos, porque es una realidad y nos puede resultar incómodo porque a veces también los mensajes que se bajan justamente van en contra de cualquier intento de cambio de paradigma, pero bueno, tenemos que seguir dándole un poco de batalla. Yo creo que el gran desafío es ese, es seguir sosteniendo, a pesar de algunas cuestiones de época, ¿no? Que parece que intentan ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Tal cual. Yo creo que hay que seguir sosteniendo. Y pensar esto como, esto no se puede retroceder en esto. O sea, no se puede retroceder. Hoy ya no se puede poner en duda. O sea, entonces, seguramente habrá cuestiones que hay que mejorar, seguramente habrá cuestiones que hay que revisar, probablemente. Habrá siempre, todo es revisable, pero hay pasos que se van dando, que son lugares ganados, que no se pueden perder, y que yo creo que la comunidad ya está dispuesta a no perder. Entonces, de a poco hay lugares que se van ganando. Ahora, siguen pasando situaciones, sigue habiendo violencia de género, sigue habiendo femicidios, y eso es una realidad. Entonces, sobre esto tenemos que encontrarnos y a veces resulta incómodo y este abordaje a las masculinidades es el lugar más incómodo, pero es el lugar con el que hay que trabajar. Porque si no, siempre estamos llegando un poco tarde, ¿no?
siempre estamos llegando. Tal cual, tal cual. Hernán, de mi parte, no tengo más preguntas. Si querés cerrar la nota con algo que no te haya preguntado. No, creo que abordamos un poco todo, al contrario, agradecerte por el espacio, seguir convocando, que si alguien escucha esto y es, bueno, quizá alguna institución o algún sector que siente que puede formar parte de la mesa, seguramente conoce a alguien que está vinculado con la mesa, que tenemos un Facebook que es Mesa Intersectorial Puan, que nos pueden buscar allí, que nos pueden seguir y que para nosotros esa difusión es súper importante, y que, bueno, que siempre que sea necesario nosotros estamos dispuestos. En este caso fui yo, pero hay otros integrantes que también siempre pueden estar dispuestos a transmitir el trabajo que vamos haciendo, y ojalá que esto sea un poco el inicio de algo que se sostenga y que siga creciendo, lógicamente apuntando a generar mayores políticas públicas en relación al abordaje de las violencias por razones de género. Hernán, te mando un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo para vos. Muchas gracias. Estás escuchando Todas Buenas Noticias. TVN al mediodía. Escúchanos en DN Radio o míranos en Canal 15 de Celta, Canal 6 de Nacom TV o en Twitch. Todas Buenas Noticias. Alguien tiene que preguntar.